Vamos a continuar con nuestro programa, hermanos, y podemos ubicarnos en el capítulo 22 del estudio bíblico de congregación. El tema de este capítulo es la oración de conclusión de Jesús en la habitación de arriba. Y el hermano Israel Molina nos va a conducir el estudio y el hermano Filemón Vázquez será su lector. La oración de conclusión de Jesús en la habitación de arriba. ¿Qué beneficios hay de conocer a Jehová y Jesús? ¿Y por qué es tan importante la unidad cristiana? Son algunas ideas que estaremos aprendiendo. Así que vamos a invitarlos a que todos sigamos juntos la lectura. En esta ocasión será nuestro hermano Filemón, así que empezamos a leer. Como Jesús ama tanto a sus discípulos, los ha estado preparando para cuando se vaya dentro de poco. Ahora alza la vista al cielo y le ora a su Padre. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, así como le has dado autoridad sobre todas las personas para que les des vida eterna a todos los que les diste. Jesús reconoce claramente que lo más importante es darle gloria a Dios, pero también menciona que la humanidad tiene la maravillosa posibilidad de obtener vida eterna. Jesús ha recibido autoridad sobre todas las personas, así que puede ofrecerle a todos los seres humanos los beneficios de su sacrificio. No obstante, solo unos cuantos lo aprovecharán. ¿Por qué? Porque únicamente lo recibirán quienes ganen lo que Jesús dice a continuación. Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero y a quien tú enviaste, Jesucristo. Así, quien quiera recibir vida eterna, debe conocer muy bien tanto al Padre como al Hijo y desarrollar una estrecha amistad con ellos. Tiene que ver con cosas como ellos la ven. Además, deben esforzarse por copiar sus magníficas cualidades al tratar a los demás y reconocer que obtener la vida eterna no es tan importante como darle gloria a Dios. Jesús vuelve a hablar de este tema. Yo te he glorificado en la tierra, he completado la obra que me encargaste, así que ahora, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tenía junto a ti antes de que el mundo existiera. Jesús le está pidiendo a su Padre que lo resucite para recibir de nuevo la gloria que había tenido en el cielo. Sin embargo, Jesús no ha olvidado lo que ha logrado en su ministerio. A continuación dice: Les he dado a conocer tu nombre a quienes me diste del mundo. Eran tuyos y me los diste, y han obedecido tus palabras. Él ha ido más allá de pronunciar el nombre de Dios, Jehová, al predicar. También ha ayudado a sus apóstoles a llegar a conocer lo que ese nombre representa, es decir, las cualidades de Dios y su manera de tratar con los seres humanos. Los apóstoles han llegado a conocer a Jehová, el papel de Jesús y las cosas que éste les ha enseñado. Ahora Jesús reconoce humildemente: les he dado el mensaje que me diste, y ellos lo han aceptado, y realmente han llegado a saber que viene como representante tuyo, y han creído que tú me enviaste. Luego Jesús reconoce que sus seguidores son diferentes del resto de las personas. No pido por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Padre Santo, cuídalos por causa de tu propio nombre, el que tú me diste, para que sean uno así como nosotros somos uno. Los he protegido y ninguno de ellos han sido destruidos, excepto el hijo de destrucción. Se refiere a Judas Iscariote, que se ha ido para traicionarlo. Jesús continúa diciendo: el mundo los ha odiado, y luego añade: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son parte del mundo, igual que yo no soy parte del mundo. Aunque los apóstoles y los demás discípulos están en el mundo, la sociedad humana controlada por Satanás deben mantenerse separados de este mundo y de su maldad. ¿Cómo pueden lograrlo? Manteniéndose santos, apartados para el servicio a Dios. Lo pueden conseguir poniendo en práctica las verdades que se encuentran en las Escrituras hebreas y las que Jesús mismo les ha enseñado. Él le pide a su Padre: santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Con el tiempo y por inspiración de Dios,
Algunos apóstoles escribirán libros que llegarán a formar parte de la verdad que podrá santificar las personas. Pero también habrá otros que acepten la verdad. Por eso Jesús dice: no te pido solo por ellos, sino también por los que pongan su fe en mí gracias a la palabra de ellos. Y le pide que todos ellos sean uno, tal como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo, que ellos también estén en unión con nosotros. Jesús y su Padre no son la misma persona, son uno en el sentido de que están de acuerdo en todo, y Él está orando para que sus seguidores disfruten de esa misma unidad. Poco antes, Jesús les ha dicho a Pedro y a los demás que se iba para preparar un lugar en el cielo, y ahora retoma esa idea al pedir a su Padre: quiero que los que me diste estén conmigo donde yo esté, para que vean la gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Con eso confirma que hace mucho tiempo, incluso antes de Adán y Eva tuvieran hijos, Dios amó a su Hijo unigénito, quien llegó a ser Jesucristo. En sus palabras finales, Jesús vuelve a destacar tanto el nombre de su Padre como el amor que Dios siente por los apóstoles y por quienes acepten la verdad en el futuro. Les he dado a conocer tu nombre, afirma, y seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo esté en unión con ellos. Muchas gracias, hermano Filemón. Apreciamos su excelente lectura. La primera pregunta dice: ¿qué significa llegar a conocer a Dios y a su Hijo? Hermana de Rodríguez, por favor. Sí, significa desarrollar una estrecha amistad tanto con Jehová como con Jesús, ver las cosas como ellos las ven, y además esforzarnos por copiar sus magníficas cualidades al tratar a los demás y reconocer que obtener la vida eterna no es tan importante como darle gloria a Jehová. Muy bien, excelente. Hermana de Zik. Entonces eso significa más que solo llamarlos por sus nombres. Requiere tiempo y esfuerzo de nuestra parte para meditar. Por ejemplo, ¿qué les gustaría que hago en esta situación? Así demostramos que de verdad lo conocemos. Es correcto, muy bien. Ahora, en esta pandemia, ¿cómo podemos ver las cosas como las ven Jehová y Jesús? Hermano Tobar. El informe que presentó el hermano Morris nos ayudó a entender que hay que valorar la vida. Y eso es lo que Jesús hizo, lo que enseñó. Y nosotros queremos ser obedientes a la dirección que nos dan los ancianos en la congregación, demostrando así que amamos a Jehová, amamos a Jesús y vemos la vida como ellos la ven. Excelente, muy bien. La siguiente pregunta, hermanos, dice: ¿cómo ha dado a conocer Jesús el nombre de Dios? Hermana de Bartolo, por favor. Sí, pues él no solamente lo dio a conocer por pronunciarlo cuando predicaba. Sabemos que en ese tiempo leían la Septuaginta y ahí ya podían ver el nombre de Jehová, sino que él dio a conocer su personalidad. Eso es lo que es el nombre de Jehová. Hemos aprendido sus propósitos, sus pensamientos, sus cualidades. Eso es lo que Jesucristo enseñó de una manera que él pudo decir que el que lo había visto a él había visto a Jehová. Así es, muy bien. Hermano Tobar. Y algo que nosotros quizás no aprendemos igual que los apóstoles es que no vimos a Jesús y el trato que Él dio a otras personas. Pero sin duda, cuando leemos estos relatos y nos imbullimos en la lectura y nos metemos ahí como parte de los personajes, podemos percibir entonces el amor de Jehová en la forma en que Jesús actuó y trató a las personas menos favorecidas. Excelente. A la hora de enseñar a otros, por ejemplo, en un curso bíblico, siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿qué debemos resaltar? Hermano Zik, por favor. Precisamente las cualidades que Jehová tiene. Mientras estudiamos una lección, bien pudiéramos destacar: ¿y qué nos dice esto acerca de Jehová?
Y así el estudiante va edificando una relación con él y lo va conociendo. Excelente, ¿verdad? Hermano Morales, por favor. Y es que Jesús reconoció que venía como representante de su Padre, de Jehová. Siempre le dio la honra a Él. Entonces, cuando nosotros predicamos o enseñamos la verdad a otras personas, siempre debemos darle la honra y la gloria a Jehová. Así es, muy bien. Hermano Rodríguez. Me llamó mucho la atención que en esta oración que Jesús hizo, en varias ocasiones Él mencionó, he dado a conocer tu nombre, en el versículo 6, en el 11 le dijo a Jehová, por causa de tu propio nombre, en el 12, por causa de tu propio nombre, y en el 26, les he dado a conocer tu nombre y seguiré dándolo a conocer. Lo que significa que para Jesús era importantísimo el destacar a Jehová como la figura central de nuestras vidas, y lo hizo también en esta oración que estaban escuchando sus apóstoles. Así es, ¿verdad? Un excelente ejemplo. Hermano Bartolo, por favor. Sí, y la lección menciona que los apóstoles han llegado a conocer a Jehová y el papel de Jesús. Entonces, cuando ayudamos a nuestros estudiantes también a reconocer el papel de Jesús, cómo actuó Jesús, estamos dirigiéndolos también al Padre. Así es. Muy bien. Vamos ahora, hermanos, a hacer la siguiente pregunta. ¿En qué sentido son uno el Padre, el Hijo y todos los que de verdad adoran a Dios? Hermana de Bermeo, por favor. Son unos en el sentido de que están de acuerdo en todo, tienen los mismos objetivos, normas y valores, y tienen una profunda relación. Y nosotros tenemos que hacer la voluntad de Jehová cuando estrechamos nuestro vínculo con ellos. Entonces es un maravilloso privilegio para nosotros el estar en unión con los dos seres más importantes del universo. Así es, muy bien. Hermana de Tobar, por favor. Y era muy apropiado ese consejo que dio Jesús a los apóstoles, puesto que él sabía que muy pronto la congregación iba a ser formado no solo por judíos, pero luego por samaritanos y luego los gentiles. Y de entre ellos también iba a haber ricos, pobres, esclavos, amos. Y entonces había muchas cosas que posiblemente podrían dividir a la congregación. Pero debido a la unidad que tenían, Pablo luego pudo comparar la congregación a un cuerpo humano que es muy unido. Y eso es todo un milagro que seguimos viendo hoy en día con toda la diversidad que hay en la congregación, un milagro moderno de unidad. Excelente, así es. Ahora, ¿cómo demostramos que estamos de acuerdo con Jehová y Jesús? Hermana de Rodríguez, por favor. Sí, pues es cuando tratamos de imitarlos, ¿verdad? Y eso lo vamos a lograr cuando conocemos bien lo que Jesús enseñó, ¿verdad? Por ejemplo, si acostumbramos leer los evangelios, vamos a ver cómo Jesús trató a las personas y en imitación a Jehová. Así es que demostramos que estamos en unión con Jehová y con Jesús cuando tratamos de imitarlos al tratar así a los demás. Muy bien. Hermana de Bartolo, por favor. Sí, es muy bonita esta oración porque aquí Jesucristo vuelve a destacar que lo más importante es glorificar a Jehová. Él había dicho en la oración del Padre Nuestro también que el santificar su nombre fue lo primero que él mencionó y ahora lo vuelve a hacer, lo pone en primer lugar, después a sus amigos, quería que todos sus amigos tuvieran vida eterna y ya después se puso a él, ¿no? Como que tuviera también la gloria junto con Jehová. Entonces nos pone un ejemplo también a nosotros de siempre en nuestra vida estamos de acuerdo y en unión con ellos de que Jehová es lo principal en nuestra vida y glorificarlo. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos fomentar la unidad en la congregación? Hermana de SIC, por favor. Una manera es mantenernos separados de este mundo, como dijo Jesús. Así eso ayuda a mantener unidad con nuestros hermanos. No importa dónde uno vive, somos una hermandad mundial. Así es. Hermana de Morales, por favor. Sí, recordamos que Jesús, ¿verdad? Sabía que sus discípulos habían tenido una amarga discusión,
¿verdad?, sobre quién era el más importante. Pero él confiaba en que madurarían y que formarían una congregación unida, ¿verdad? Entonces se centró en lo positivo, en el potencial que cada uno de ellos tenía, en sus cualidades. Sin duda, eso me hace pensar que también debo de ver lo mismo que ellos ven, Jehová y Jesús, en la congregación, para mantener unida la congregación. Excelente, muy bien. Hermano Moisés, por favor. Y para ello es muy importante entender cómo Jehová nos ha dado una guía y tenemos que obedecerlo siempre con entusiasmo. Por ejemplo, en la predicación ahora tenemos el desafío del teléfono o por la carta, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver cómo al mantenernos unidos en la dirección que Jehová nos da, permite que tengamos gozo al encontrar discípulos de esa manera. Así es, muy buen punto. Hermano Alfredo, por favor. Y cuidándolos también. Jesús dijo de sus discípulos, los he protegido y ninguno de ellos ha sido destruido. Cuando nuestros hermanos en la congregación se sienten cuidados por los ancianos, que es así como nos hacen sentir, pues de verdad es una manera de mantenernos cerca, mantenernos juntos, unidos. Excelente. Hermano Morales, por favor. En este capítulo 17 vemos cómo Jesús oró a favor de sus apóstoles, pero también a favor de todos los que llegarían a ser sus discípulos. Orar con los hermanos durante estos momentos difíciles también ayuda mucho a mantener la unidad. Excelente punto. Hermano Rodríguez. Algo más que podemos hacer es ser positivos en nuestros comentarios al hablar con otros, porque hay cosas que podrían, decía el informe, podría parecer algunas medidas un poquito exageradas o adicionales. Sin embargo, son porque queremos ayudar a otros a entender que lo más importante es nuestra vida. Entonces queremos obedecer las instrucciones que se nos dan en la congregación, mediante el cuerpo gobernante, y ser positivos al hablar de estas es algo que fomentará también la unidad. Sin duda que sí, muchas gracias. Ahora, hermanos, vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, hermano Filemón, por favor, el versículo número 8 del capítulo 17 de Juan. Porque les he dado el mensaje que me diste, y ellos lo han aceptado y realmente han llegado a saber que vine como representante tuyo, y han creído que tú me enviaste. Muy bien, esto está en armonía con lo que aprendimos en la lección de maestros. ¿Cuál debe ser entonces nuestro objetivo a imitación de Jesucristo al enseñar la verdad? Hermana de Bermeo, por favor. Si nosotros, al igual que Jesús y los apóstoles, tenemos que dar a conocer el mensaje del reino. Tenemos que ayudar a las personas a llegar al corazón de los oyentes. Incluso mediante el estudio podemos ayudarles a que pongan en práctica todo lo que aprenden y de esa manera, si aman a Jehová, lo van a hacer por amor. Así es, ¿verdad? Ya vimos cómo, ¿verdad?, en la lección que se repasó hace un momento. Vamos ahora, hermanos, a leer los versículos 12 a 15. Hermano Filemón, por favor. Cuando estaba con ellos yo los cuidaba por causa de tu propio nombre, el que tú me diste, y los he protegido, y ninguno de ellos ha sido destruido, excepto el hijo de destrucción, para que se cumplieran las Escrituras. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que ellos sientan plenamente mi felicidad en su interior. Les he comunicado tus palabras, pero el mundo los ha odiado, porque no son parte del mundo, igual que yo no soy parte del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Muy bien. ¿Qué hace Jesucristo ahora que está presente como Rey del reino y qué seguridad nos da eso en armonía con estas palabras? Hermano Sig, por favor. Jesús los cuidó con su enseñanza, con su ánimo, con su consuelo, pero al pensar en el puesto que Él ocupa ahora, nos da tanta seguridad que Él seguirá haciéndolo con su pueblo hoy. Así es, muy bien. Hermana de Rodríguez. Sí, es una petición que le hizo a Jehová, que cuidara a sus discípulos, ¿verdad? Jesús no pretendía que cuando le dijo en el versículo 15, no te pido que los saques del mundo,
sino que los protejas del maligno. Jesús no quería que sus discípulos se volvieran insociables o que evitaran a cualquier persona que no fuera discípulo o cristiano. Más bien que sabía que cuando alguien acepta la verdad, entonces desaprobaba lo que el mundo practica y eso le iba a causar enemistades, ¿verdad? Así que no debemos tener miedo ante esta situación porque sabemos que tanto Jehová como Jesús nos están cuidando. Así es, sin duda que sí. Hermano Morales. En el versículo 14 Jesús preparó a sus discípulos y les dijo que el mundo los odiaría. Y eso lo estamos viendo hoy. En muchos países nuestros hermanos están sufriendo una oposición dura por los líderes religiosos o políticos. Sin embargo, Jesús también dijo en esta oración que él había vencido y también que tenía la confianza en que ellos lo harían. Así es, muy bien. Hermana de Bartolo. Sí, también dice que santifícalos por medio de la verdad, tu palabra es la verdad. Jehová nos protege por medio de darnos su palabra escrita, la Biblia, y el estudiar constantemente de ella nos protege. Conectarnos todas las semanas a las reuniones, nos emociona próximamente a la asamblea regional. Entonces, no perdernos esos banquetes espirituales, nos aseguramos de tener la verdad y estar separados del mundo. Así es. Hermana de SIC, por favor. Y me hizo pensar que es importante recordar a nuestros estudiantes de la Biblia, en nuestras oraciones. Ellos son nuevos en la verdad y no siempre vamos a estar a su lado. Tienen diferentes tentaciones o oposiciones. Entonces, el ejemplo de Jesús de orar, pidiendo ayuda por sus discípulos también. Hagamos eso por las personas nuevas. Muy bien dicho. Ahora, ¿cómo se refleja el cuidado de Jesucristo durante esta pandemia? Hermano Rodríguez. Pues como sabemos, Jesucristo es el cabeza de la congregación cristiana actual y Él está guiando al cuerpo gobernante para darles las instrucciones correctas y al tiempo apropiado a su pueblo. En todos los países se ha dicho que las restricciones o las precauciones en el pueblo de Dios vinieron antes que de las autoridades locales, así es que eso nos confirma que alguien superior está guiando y es Jesucristo. Muy bien dicho. Hermana de Tobar. Jesús hizo todos los arreglos para proteger a sus discípulos, sus apóstoles, pero aún así Judas se desvió. Y eso me enseña que igualmente si no soy obediente a las instrucciones, sea por cuidarnos tanto físicamente como espiritualmente durante esa pandemia, pues yo también puedo perder mi relación con Jehová o hasta mi vida. Así es que la protección ahí está, pero depende de mí ser obediente para beneficiarme de ello. Así es. Hermano Tobar. Y también Jesús dijo, santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Todas las decisiones que se han tomado para el bien del pueblo de Jehová se basan en la palabra de Dios, se basan en principios bíblicos. Y eso sin duda nos ha resguardado. Así es. Finalmente, hermano Morales. Otra manera en cómo Jesús ha cuidado a su pueblo en este tiempo es mediante los ancianos de la congregación. Los ancianos están muy activos haciendo visitas de pastoreo mediante la aplicación de Zoom, buscando maneras de comunicarse con los ancianos para ver cómo están, y entonces Jesús nos está cuidando de esta manera. Así es. Así que, hermanos, agradecemos de verdad mucho sus comentarios. Hermano Filemón, apreciamos mucho su buena lectura. Así que, ¿quién puede negar que Jesús ha actuado en armonía con su propia oración? Él está a la cabeza de la congregación y sigue ayudándonos a dar a conocer el nombre y la voluntad de su Padre. Sigamos siempre su guía y obedezcamos con entusiasmo su mandato de predicar. Y cuidémonos también cuidemos nuestra valiosísima unidad. Así actuaremos en armonía con la oración de Jesús, le daremos gloria al nombre de Dios y seremos felices para siempre.